Muy buenas noches, con el gusto de estar con ustedes nuevamente por acá en nuestra sesión de los lunes del programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecer, creo que no se ha conectado todavía la doctora Vallejo, agradecer la sesión pasada. Estuvimos en San Luis Potosí, porque está aquí la doctora Rosa María Félix. Estuvimos en San Luis Potosí en la ceremonia solemne de investidura de doctorado honoris causa de la doctora Rosa María Félix Rangel. Comentarles que fue toda una experiencia porque tuvimos la oportunidad de estar con gente del campo, con ejidatarios, con campesinos. Nuevamente por ahí nos compuso un guapango que pues aquí la doctora nos compartirá después con los nombres de ustedes y bueno, pues fue toda una experiencia, Rocío, muchas gracias, bienvenida nuevamente y fue el motivo por el cual estuvimos por allá la semana pasada. No pudimos conectarnos el lunes y bueno, la doctora Vallejo, ella como trae el tema de mediación, de medios alternos, cultura de paz, pues era la persona más indicada para poder estar al frente de la tertulia de la semana pasada. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, platicando de un tema por demás importante. Pedirles que todos los temas que estamos visualizando con todos los grandes expertos que nos han acompañado, utilizar los puntos esenciales para su investigación postdoctoral. Es muy importante que el tema que ustedes vayan a desarrollar incluya todos estos aspectos del derecho internacional de los derechos humanos, de la no discriminación, temas de inclusión, en fin, todo dignidad humana, todo lo que hemos estado trabajando durante ya casi un año de manera semanal, que lo puedan incluir, que podamos darle ese toque y ese enfoque de derechos humanos. Y qué mejor con especialistas, con grandes expertos y posteriormente cerrar las conclusiones y las ideas a través de la tertulia, que como ustedes saben son trabajos colegiados que realizamos después de una sesión magistral. Me da muchísimo gusto en esta ocasión darle la más cordial bienvenida a la doctora Gloria Lisset Bustillos Vargas. Antes de cederle el uso de la voz y que pues amablemente nos va a disertar su gran y vasta experiencia sobre el derecho internacional de los derechos humanos, simplemente mencionar algunos antecedentes muy breves de la experiencia profesional, académica y docente de la doctora Bustillos. Ella es licenciada en Derecho, tiene también un máster en litigación oral en San Diego, California, especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad de Pisa en Italia. Asimismo, un máster en Derechos Humanos y Humanitario por la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario. Asimismo, también un máster en Derechos Humanos, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos. Es doctora en Derecho, mediadora privada, defensora de derechos humanos, docente universitaria en diferentes instituciones de educación superior desde el año 2001 y candidata a postdoctorado en ciencias. Además, me da muchísimo gusto mencionar que la doctora Bustillos es parte integrante de nuestro claustro de doctores honoris causa de este instituto, representando dignamente al Estado de Hidalgo, con quien seguramente vamos a realizar actividades de muy alto nivel en aquel y bello estado. Así es que, pues, no me resta más que agradecerles nuevamente el honor de su asistencia y le cedo el uso de la voz a la doctora Gloria Lisset Bustillos. Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias, te Muchísimas, escuchamos. muchísimas gracias, doctor Sergio Arellano. Para mí es un honor participar en esta ocasión con ustedes y con estas personalidades que están por culminar una etapa más de su vida, que es el postdoctorado en Derechos Humanos, que es un compromiso muy grande. Yo me doy a la tarea que el día de hoy se van con un tema para investigar. Creo que hace mucha falta que personas como ustedes que se están preparando
en cuanto a tener más conocimientos, pero también lo hagan de conocimiento de los demás a través de los artículos científicos, a través de las investigaciones y hacer ciencia. Desafortunadamente, en ocasiones no tenemos a estas personalidades que se dediquen a la loable labor de escribir en temas de derechos humanos o temas en general del derecho, porque no hay buena paga o no hay paga. Pero es importante tener en conocimiento que es merecedor otorgar algo para la sociedad que nos ha dado tanto. ¿Y cómo agradecer? Pues a través de la investigación. Siempre habrá quien nos quiera leer y quien quiera conocer algo de lo que podamos compartir. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los compañeros del claustro de Derechos Humanos, doctores honoris causa. Y bueno, me voy a permitir comenzar con una frase un poco extensa de Martin Luther King que dice: comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir. Tenemos un gran compromiso. Buenas noches. Y bueno, pues el proyecto de hoy es un poco extenso, pero bueno, lo que podamos abarcar sería bueno. Quiero que hablemos sobre algunos antecedentes del derecho internacional de los derechos humanos, que entendamos cómo a través del surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos da mayor apertura al conocimiento de tesis, de jurisprudencia, de temas en debate en cuestión de derechos humanos, casos que han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que más en ocasiones es por lo cual nosotros somos conocedores de esas injusticias, del no acceso a la justicia, en algunos casos hasta polémicos. Vamos a analizar cómo se ha ido incorporando ese derecho internacional dentro de la sociedad, cuáles son los objetivos, cuáles son sus principales principios y algo muy importante, dejar en claro la dignidad de la persona como elemento central de los derechos humanos y en consecuencia como elemento primordial de la razón de ser de ese derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a analizar las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a hablar de los principales, mencionarlos, porque hablar de cada uno de los tratados internacionales que abarcan este derecho internacional de derechos humanos es estar analizando artículo por artículo. Es importante cuando nosotros realicemos demandas, escritos, pues siempre tener la ley a la mano, ¿verdad? O la computadora, porque no podemos nosotros memorizar a la letra cada uno de los aspectos legales. Entonces siempre es bien importante para poder nosotros comprender lo que dice la ley y no variar en alguna palabra o alguna interpretación. Vamos a analizar a grandes rasgos cómo se interpretan esos tratados, así como algunos problemas en la aplicación de esos tratados internacionales. Vamos a hablar de algunas vertientes de protección de las cuales hablan algunos autores, algunas contradicciones en cuanto a esas vertientes de protección de los derechos humanos, porque como sabemos, todo lo que manejamos a veces en la doctrina, en la teoría, son simplemente suposiciones o son teorías que son vigentes en un momento determinado, pero que a través del tiempo estos pueden perder veracidad o aplicación, porque estamos en constante transformación, en constante cambio, así como va cambiando la tecnología, va cambiando también el derecho. Vamos a analizar la soberanía de los estados, que también es un tema de relevancia dentro del campo del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a analizar el acceso a la justicia y en qué casos no se permite ese acceso a la justicia. Vamos a hacer una comparación entre ese derecho internacional y ese derecho regional y ese derecho interno de cada uno de los estados. Vamos a analizar a grandes rasgos esos sistemas internacionales de protección y analizar específicamente el sistema interamericano de derechos humanos, así como analizar la historia de ese sistema interamericano de derechos humanos. Y vamos a analizar un mandato transformador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al que se hizo referencia
en alguna celebración de la creación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a hacer un análisis a esa evolución del mandato para ver si a la fecha se ha dado cumplimiento. Vamos a pensar qué futuro puede tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a hablar de una posible constitución mundial y cuál sería la posibilidad benéfica o no benéfica de su existencia. A grandes rasgos es lo que pretendo tratar esta noche. Y bueno, para comenzar, sabemos que ese derecho internacional de los derechos humanos abarca tanto el sistema universal y los sistemas regionales instituidos por los estados, en ejercicio de esa soberanía por medio de convenciones, tratados y pactos multilaterales que obligan con la finalidad de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de cada uno de los estados, tanto a través del reconocimiento de esos derechos como de la creación de garantías procesales para los casos en que el orden interno no ha sido efectivo para defenderlos. El derecho internacional de los derechos humanos es un sistema subsidiario que si el Estado mexicano, el Estado colombiano, el Estado ecuatoriano no cumple con la protección de los derechos humanos, tendremos otros mecanismos para hacer valer esos derechos que han sido violentados. Hay especialistas del derecho internacional, de los derechos humanos, que consideran que las singularidades de ese derecho internacional de los derechos humanos es principalmente la índole ideológica. En cuanto a su fundamento, se encuentran todos los valores relacionados con la dignidad humana. Otra es el complemento del derecho interno. ¿Por qué? Decíamos, solo se utiliza cuando los instrumentos nacionales fracasan o no funcionan en la realidad, que es la mayoría de las veces. 3, es una garantía mínima en virtud de que no debe aspirar a ser omniprotector, sino que solo los derechos mínimos que toda persona debe poseer. 4, es un derecho protector, vigilante de que se cumplan tanto tratados y convenciones internacionales de derechos humanos en beneficio de todos y cada uno de los habitantes de los estados que son parte. Es importante señalar que la progresividad que se fortalece por la gran flexibilidad de los preceptos de los tratados y convenciones en la materia, pues también implica esa progresividad, que el mayor avance que se tenga con la ciencia, con la tecnología, bueno, pues también se esté aumentando esa protección. ¿Cuáles son los antecedentes del derecho internacional de los derechos humanos? Pues es relativamente reciente, ¿verdad? Es sobre todo la reacción que tiene la humanidad cuando los países vencedores y sus aliados, pues a las diferentes atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, el remordimiento fue un sentimiento válido que impulsó acciones positivas donde los diversos estados quisieron unirse y por lo tanto tiene antecedente los tratados del siglo XIX, como los que se persiguieron la abolición del tráfico de esclavos, la protección de las minorías cristianas en el entonces Imperio Otomano y que fue la base del sistema de minorías que adoptó a las sociedades de las naciones, o sea, el Imperio Turco. Tenemos que esa sociedad, fruto de la Primera Guerra Mundial, no incluyó preceptos sobre derechos humanos. No obstante, sí protegió varios de ellos, como son: estableció un sistema internacional para la protección de las minorías, el sistema de mandatos en el cual las colonias de los estados que habían perdido la guerra pasaron a ser administradas por los países vencedores, mismos que estaban obligados a velar por el desarrollo y el bienestar de las poblaciones nativas de esas excolonias, así como se creó la Organización Internacional del Trabajo para promover y vigilar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del trabajo, una vez que se había abolido la esclavitud, y algunas protecciones a los extranjeros, y aunque ellos no podían acudir a instancias internacionales, sí el Estado del cual ellos eran nacionales. Para eso tenemos que en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial,
el presidente estadounidense Franklin Roosevelt pronunció un importante discurso sobre 4 libertades importantes, fundamentales y esenciales que debían fundamentar un orden moral: la libertad de expresión, la de creer en una sola religión, el abrigo contra la miseria y la liberación del miedo. Durante la guerra, los aliados comenzaron a pensar en estas protecciones y al respecto se celebraron reuniones y varias conferencias. Es probable que de esos años sobresalga el proyecto de Dumbarton Oaks, que prepararon las delegaciones oficiales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia en relación con la organización que sustituiría la Sociedad de las Naciones. Hubo varios discursos, varios proyectos, entre otros los antecedentes de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, cuya carta marca el comienzo del derecho internacional de los derechos humanos, aunque no con la contundencia que se hubiera esperado de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, porque tenían problemas graves de violación de derechos humanos al interior de sus respectivos países. No obstante, la carta fue la semilla que permitió que el árbol protector comenzara a crecer, aunque muy lento. Los artículos 55 y 56 de la carta fueron significativos porque ligaron la paz y las relaciones amistosas entre las naciones al respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Los estados se comprometieron a tomar medidas para realizar dichos propósitos, ya sea de manera conjunta o de manera separada, con la cooperación de la organización. Los instrumentos que dotó a la ONU para alcanzar esos objetivos fueron casi inexistentes. Pero lo importante es que la Carta dio un vuelco a la concepción tradicional del derecho internacional, de que éste regía exclusivamente las relaciones entre los estados, para abrir las puertas a los individuos, a los grupos sociales, como sujetos de dicho derecho. Así surge una nueva etapa del derecho internacional de los derechos humanos. Y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de mayo de 1948 nació en el seno de la 9ª Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá con la calidad de recomendación y sin seguirse los procedimientos propios de un tratado o convención. Surge entonces la incorporación al derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos se han reconocido sin objeción en gran número de instrumentos internacionales. Pero claro, el problema radica en el momento en que queremos ejercer y hacer valer esos derechos. Algunos estados no asumen con la misma fuerza la protección a la cual se comprometieron. Se requiere del apoyo internacional para la promoción y respeto de esos valores. Algunos países, solo por quedar bien en el ámbito internacional, intentan demostrar a través de un discurso político un reconocimiento y respeto a los derechos humanos. En su política interior son conservadores y respetuosos, así como de su soberanía interna. Con los tratados internacionales de derechos humanos, el Estado no es libre de tratar a su población como desee, porque hay limitaciones, precisamente en relación al contenido de los tratados que ha firmado. Sabemos que el ser parte de los tratados internacionales de derechos humanos ha traído obligaciones para los estados y que la Corte Interamericana ha sentenciado a diversos países por incumplir con algunos tratados internacionales de derechos humanos por claras violaciones a dichos derechos. ¿Cuál es el objetivo del derecho internacional de los derechos humanos? Primeramente, una convivencia pacífica y digna, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Queremos paz dentro de nuestro estado, dentro de México, dentro de Colombia, dentro de Ecuador, dentro de cada uno de los países. Queremos una convivencia pacífica entre los diversos estados a nivel internacional, ya sea derivado de relaciones internacionales, económicas, de trato social, etcétera. Otro objetivo es que las personas vivan en armonía, alejadas de la miseria.
Otro objetivo es que la persona tenga un proceso tanto material y espiritual. Y algo muy importante, que la persona logre la felicidad. Pero para ello se quiere también que los estados respeten los tratados internacionales a los que se han suscrito. Y para ello tenemos algunos principios del derecho internacional. Esos principios del derecho internacional son el principio de dignidad humana, el principio de igualdad, el principio de prohibición de toda discriminación. El primero, que es el más importante, es el principio de la dignidad humana. Hemos analizado desde un principio que la dignidad humana es un elemento sine qua non para los derechos humanos. Si nosotros no respetamos la dignidad humana, que es el punto medular de la creación de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos, pues sería casi imposible hablar de derechos humanos y de derecho internacional de los derechos humanos. Es un principio máximo de la dignidad humana, considerando que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de esa dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, de nosotros que conformamos la humanidad. La dignidad de la persona humana como elemento central de los derechos humanos es el punto medular en el cual hay que enfocarnos. De acuerdo a la teoría de los derechos humanos, el ser humano tiene dignidad, tiene derecho a elegir qué libertades tiene, qué libertades quiere, cuáles quiere optar, cuál es su rumbo, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus sueños, de qué quiere trabajar, si no quiere trabajar, si se quiere hacer tatuajes en el cuerpo, si se quiere hacer piercing, se quiere hacer lo que quiera. El ser humano tiene derecho a elegir ciertas cuestiones de su vida. Para decidir libremente, el ser humano requiere dos elementos primordiales: la vida y la salud. Si no tenemos estos elementos, requeriremos de alguna persona que nos determine un juzgado para tomar ese apoyo en las decisiones, porque de lo contrario, libremente no lo pudiéramos tomar. La dignidad del ser humano ha sido siempre la misma. No hay grados de dignidad. No por tener ciertas características, cierta altura, tengamos menos dignidad que otros. Tenemos la misma dignidad. Entonces, como todos tenemos la misma dignidad, independientemente de nuestras características físicas, de nuestra religión, del lugar donde nacimos, entonces nosotros también en cualquier época hemos tenido la misma dignidad, independientemente que ahora se nos reconocen mayores derechos o que ya existían, pero a través de la tecnología se están descubriendo día con día. Entonces, en cualquier país, independientemente de la situación económica, social o religiosa, tenemos la misma dignidad. Y los derechos humanos no van a cambiar de una cultura a otra, ni de una realidad histórica a otra. Y recordamos las características primordiales de los derechos humanos, que son inalienables, universales y absolutos. ¿Qué quiere decir con ello? Que nadie puede violentar ni anular nuestros derechos humanos, ni siquiera otra persona, ni siquiera otro estado, ni siquiera el propio gobierno, ni siquiera las propias instituciones que conforman el gobierno. Se debe respeto a los derechos humanos y para ello pueden ser exigidos. Tenemos otro de los principios, que es el principio de igualdad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, establece: todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, dotados con esta de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Somos iguales. Prohibición de toda discriminación. El artículo 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece: todas las personas son iguales ante la ley y la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier índole, ya sea de origen nacional o social, posición económica, lugar de nacimiento, cualquier otra condición social.
Igual enunciado hace la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1 y 24. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a la igual protección de la ley. Es bonito escuchar y a lo mejor en ocasiones suena un tanto repetitivo, pero no obstante, no se cumple. Tenemos la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que está formada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, a su vez del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. Esa Carta Internacional de los Derechos Humanos da pie al derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, el derecho internacional de los derechos humanos, a veces hay críticas que dicen que no forma parte del derecho público, algunos consideran que sí, es un derecho internacional público que ha sido desarrollado para promover, proteger los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Hay otros que dicen que establece las obligaciones que deben de cumplir los estados al pasar a formar parte de tratados internacionales, ya que los estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. Bueno, para el estudio del derecho, pues debe de haber una metodología. Entonces, completamos que es una parte del derecho, ¿verdad? El derecho internacional de los derechos humanos, pero claro, es un tema de investigación también porque es un poco polémico. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados ante los derechos humanos en este derecho internacional de derechos humanos? Primero, la obligación de respetarlos. ¿Qué significa? Que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. O sea, no solo es respetarlos, sino también la abstención de interferir en que se esté disfrutando de esos derechos humanos o decirle, mira, fíjate que tú nada más tienes derecho al 20% de ese derecho, al 30%. No se puede limitar. Otra obligación de los estados es proteger los derechos humanos. Los estados no pueden prohibir que se apliquen los derechos y también deben de exigirse a los estados que impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y contra grupos de individuos, porque tiene esa obligación de proteger el Estado. Y por último, la obligación de realizar esos derechos, de materializar esos derechos. ¿Qué quiere decir? Que el Estado debe de adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos de todo humano. Y a últimas fechas se han creado movimientos internacionales de los derechos humanos. Es importante establecer que se fortalece el movimiento internacional de los derechos humanos con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, redactada como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. En la declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. Del 10 de diciembre de 1948 a la fecha, muchas personas no sabemos ni cuál es la lista de los derechos humanos que poseemos. Y ahora, toca hablar un poco sobre las vertientes de protección internacional de los derechos humanos. Hay estudiosos que se encargan de analizar pues las ventajas y desventajas de que existan varias vertientes de protección internacional de los derechos humanos, como es el doctor Miguel Rábago Doberker, que es investigador de Derecho Internacional en la Universidad de Salamanca. Él señala 3 vertientes de protección internacional de los derechos humanos, que a la vez sirven como una metodología, una forma de enseñanza de los derechos humanos en este derecho internacional de los derechos humanos. Primero, dice,
Existe la protección internacional personal de los derechos humanos, porque ya decíamos anteriormente que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las personas, así como de grupos de personas. Aquí la primera vertiente es esa protección internacional personal. 2, el derecho internacional de refugiados. Y 3, el derecho internacional humanitario. Tenemos entonces que estas tres vertientes señaladas por el doctor Miguel Rábago Dommerker, investigador de la Escuela de Salamanca, nos da esa metodología para estudiarlos. Pero pues siempre hay opositores, ¿verdad? Tenemos a Antonio Cancado Trinidad, que establece que ni el derecho internacional humanitario ni el derecho internacional de los refugiados excluyen la aplicación concomitante de las normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos. Enseguida, estudia aquellas aproximaciones y convergencias en los planos normativo, hermenéutico y operativo. La revisión se desenvuelve sobre las órdenes regionales de Europa y América y sobre el plano mundial. Y la conclusión de Antonio Cancado es la siguiente. La visión fraccionada de las tres grandes vertientes de la protección internacional de la persona humana se encuentra hoy definitivamente superada. Cabe seguir avanzando en esta dirección. Y la cuarta vertiente que establece el doctor Miguel Rábago es la siguiente, dice, Miguel Rábago señala que es la reparación de víctimas, ese derecho penal internacional, que técnicamente no es un sistema de protección, pero se habla de un derecho penal avanzado. Entonces, como podemos ver, las tres vertientes de Miguel Rábago, pues estamos del derecho personal, que estamos hablando del derecho internacional de refugiados y derecho internacional humanitario. Pero si nosotros hacemos un análisis, podemos comprender que tanto el derecho internacional de refugiados y el derecho internacional humanitario también pueden entrar dentro del derecho internacional personal de los derechos humanos, y eso lo vamos a analizar al finalizar en algunas cuestiones personales que he planteado, algunas críticas o anotaciones que vamos a analizar personales en base a todo lo que estamos ahorita analizando de la propia ley. Tenemos que el sistema internacional personal de derechos humanos, las tres vertientes en las que más es la que más avance ha tenido, ¿verdad? La protección de los derechos humanos de las personas en particular. Y bueno, ha tenido más esquemas permanentes y tiene tres cortes regionales de derechos humanos, que son la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Y es importante también mencionar, aunque al final, al hablar de ese proyecto que se tiene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importante explicarles que ha habido un informe de jurisprudencia conjunto de las tres cortes, la Corte Europea, la Corte Interamericana y la Corte Africana de Derechos Humanos, que por primera vez las tres cortes regionales anunciaron su primer reporte conjunto sobre su jurisprudencia en este año 2020, el cual integra una selección de las principales desarrollos jurisprudenciales en las decisiones de cada una de las cortes durante el año 2020. En ese informe, bueno, pues se puede conjuntar ese conocimiento de las tres cortes. Y la segunda vertiente es el derecho internacional de refugiados. Hay controversia de derechos. Los refugiados, como no combatientes, pues se desplazan a otro país, no están dentro de la actividad en el ejército, entonces se complica la situación de cómo tratar a esa persona. Entonces entra el derecho humanitario y entran los derechos humanos. Es lo que decía, que no puede entrar una sola vertiente, porque aquí estos refugiados, en caso de ser personas que ya no son combatientes y eran militares, pues están protegidos tanto del derecho humanitario y también dentro de los derechos humanos. Esto para efecto de ante qué autoridad voy a entrar a defender esos derechos humanos. Y tenemos que el acceso a la justicia. Si nosotros no entendemos el acceso a la justicia, pues ¿para qué comprender la importancia de proteger a los derechos humanos? El acceso a la justicia existe desde los jueces menores, los jueces de primera instancia, los jueces de apelación, los jueces federales a través del juicio de amparo,
las cortes en las tres vertientes, el acceso a la justicia tiene varios obstáculos. Víctimas de violación de derechos humanos para un acceso a la justicia expedito, oportuno y efectivo, y diferentes tipos de impunidad que provocan. El acceso a la justicia, el principio de igualdad y no discriminación, son normas de derecho imperativo internacional que generan la obligación de los estados de adoptar las medidas necesarias para hacerlas efectivas, constituyéndose en estándares máximos de tutela. Los estados están obligados a actuar con debida diligencia para garantizar que se tenga una vida libre de violencia. Actualmente, en el marco de derecho internacional de los derechos humanos, el acceso a la justicia implica que éstas obtengan una respuesta judicial efectiva que tutele sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación. Comprende la obligación de contar con recursos judiciales que sean accesibles, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales, que de manera no discriminatoria sirvan para investigar, sancionar y reparar estos actos y prevenir la impunidad, y ello requiere de la debida diligencia estatal. No pensando ir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Europea o a la Corte Africana. Recuerden que la principal autoridad responsable de vigilar que se protejan esos derechos humanos está el Estado-nación, el país, a través de sus diferentes dependencias gubernamentales. Entonces, ese acceso a la justicia debe de ser desde mi país. La subsidiariedad se dará posteriormente, bueno, en cualquier momento, pero a través de la Corte Interamericana, la Corte Europea o la Corte Africana, pero no se trata de ir directamente. E independientemente de eso, cuando ya no te hacen caso, definitivamente, cuando se te violentan tus derechos y tengas que ir a una Corte Interamericana en caso de América Latina, a veces ya vas desgastado, sin dinero. Y bueno, claro, afortunadamente hay apoyo a través de organizaciones no gubernamentales, grupos de periodistas y otro tipo de personas que financian estos procesos, porque desafortunadamente la gente que no tiene dinero es a la que mayormente se les están violando sus derechos humanos, porque no tienen a veces el recurso económico o no tienen el conocimiento o no tienen esa oportunidad de comunicación porque no saben el español y hablan otro dialecto, y bueno, pues se le violentan con mayor facilidad sus derechos humanos. Entonces, no olvidar esa obligación que tiene el Estado de que cada uno de nosotros tengamos acceso a la justicia, pero no solo a la justicia internacional, sino también a la justicia de nuestro Estado. Cuando los Estados se adhieren a los pactos internacionales, se someten a los regionales universales, y dichos organismos han emitido opiniones sobre fortalezas y debilidades de los estados, constantemente les dan recomendaciones, a su vez emiten sanciones en la violación de derechos humanos a petición de parte, y casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos visto que sancionan al Estado que violentó los derechos humanos. Es vergonzoso, pero hemos llegado hasta ese punto, que algunos de los países, México, Brasil, Argentina, constantemente está sancionada por violaciones a los derechos humanos, y pues casos que son notorios y que han tenido connotación internacional. Sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso González y otras, Campo Algodonero, relación entre prueba y garantías judiciales, el derecho a la vida en mujeres fallecidas, y que a veces exigen cifra pues muy alta de mujeres afectadas. La Corte ha resuelto que los datos existentes pues a veces son alarmantes, de violencia generalizada, ya sea por razones de género. Ante la desaparición se ha destacado el deber de prevención
y de dar conocimiento del riesgo para las víctimas antes del descubrimiento de cuerpos. El Estado debe tener conocimiento del riesgo de estos problemas y proceder a su búsqueda inmediata en caso de desaparición de personas, la búsqueda como favor de los deberes de prevención del Estado, no que anteriormente tenían que esperar las 48 horas para ir a denunciar ante la gente del Ministerio Público. Ahora ya sabemos que grandes avances se han dado y que hay una búsqueda inmediata y de repente pues ya se publicita la fotografía de la persona desaparecida, porque no se puede perder ni un segundo, porque está en peligro la vida de una persona. Por ejemplo, el caso de María de Pena, hay obligaciones reforzadas de prevención del Estado. Este fue un caso que se dio en el año de 1998, donde es María de Pena contra Brasil, y es un escenario de Brasil, donde se dan actos de violencia de tipo familiar ante la presencia de una denuncia ante la comisión, y su marido le propinaba golpizas a María y la puso parapléjica porque había pues daño, había violencia doméstica. Esta situación propició pérdida de confianza en la administración de justicia. Personal de la comisaría estaba capacitada en cuestiones de género. Era algo vergonzoso y humillante para la víctima. Reformas en cuanto a la violencia doméstica iban lentas y no tenían efecto en el caso de María da Pena en el año de 1998. La falta de condena al esposo de María de Pena consideró que es un comportamiento y un acto de tolerancia por parte del Estado y concluyó que esa conducta no era exclusiva, sino era una pauta sistémica que se repetía en Brasil. Entonces el Estado de Brasil fue sentenciado. Tenemos otro caso, el caso de Jessica Lenahan. La Comisión Interamericana, mediante el informe 80/2011, señala que Estados Unidos violó varios artículos de la Convención Americana por no actuar con debida diligencia ante el caso de mujer de origen indígena hispano por violencia del esposo. No obstante una orden de protección por parte del esposo, la autoridad no acudió a las llamadas cuando se llevó el padre a las menores que tenían las edades de 7, 8 y 10 años. Las niñas fueron encontradas muertas en el vehículo del padre. El Estado no investigó las circunstancias de la muerte, no saben circunstancias de tiempo ni lugar de los homicidios. Se concluyó que el Estado incumplió actuar con diligencia para proteger a Jessica y a sus menores hijas conforme al artículo 2 de la Declaración Americana. No adoptó las medidas razonables para la protección de la vida de las niñas, el deber de protección especial, y se violó el artículo 7 de la Declaración Americana y el derecho a la declaración de Jessica. El Estado debe de ser sancionado. Los reclamos bajo el artículo 18 de la Convención sancionan a los Estados Unidos de Norteamérica. La Comisión ha determinado que la evolución del derecho de la violencia contra la mujer, los órganos internacionales de forma consciente y responsable internacional debieron investigar y reparar y deben de modificar los patrones de comportamiento y prácticas consuetudinarias basadas en algunas características. Los grupos de mujeres sujetas a sufrir actos de violencia, además de ser niñas o mujeres de grupos étnicos o raciales o minoritarios, deben de ser protegidos. En conclusión, podemos hacer algunas reflexiones en estos casos vistos de manera rápida, que estas obligaciones del Estado respecto a la violencia y víctimas de violencia nacional y supranacional, se debe de dar acceso a la justicia, se deben de considerar políticas públicas, los estados deben de obrar con debida diligencia y sobre todo adecuar su legislación a la supranacional para garantizar el respeto de los derechos humanos. Algunos informes, sentencias, opiniones del Comité de la CEDAW concluye que mujeres no tienen acceso a la justicia oportuna y expedita, y entre los obstáculos que advierten para acceder a la justicia es la baja utilización del sistema de justicia por víctimas de violencia. A veces son mujeres que ni siquiera saben que están viviendo violencia
tal vez en sus casas provienen de padres violentos y vienen y caen otra vez con otro perpetrador, con otra persona que las violenta y ellas consideran que pues es algo que forma parte de su vida. Tenemos que la reparación ante estas violaciones a los derechos humanos, pues en ocasiones de qué sirve que se reclame o te tenga derecho a una reparación. Hay ausencia de políticas integrales para reparar actos de violencia. Hay ausencia de abogados de oficio. Hay presupuesto inexistente. Hay un informe sobre acceso a la justicia de mujeres y víctimas de violencia que dice que hay deficiencias en investigaciones, no hay avances en el proceso de juzgamiento y hay violaciones a los derechos humanos por autoridades no competentes e imparciales. No todo está perdido, porque estos organismos también reconocen las fortalezas de los estados, como las unidades especializadas, una adopción de marco jurídico, avance con informes a la familia sobre los avances del caso, recursos judiciales para que se dé la igualdad, pero debe de concebirse una mentalidad a la mujer como igual y no como inferior. Entonces vemos cómo a través de que exista la reparación, pues muchos estados no tienen las herramientas indispensables, no tienen las políticas públicas, no tienen el recurso económico ni la infraestructura para poder desempeñar cada una de las obligaciones que se tienen ante ese derecho internacional de los derechos humanos. Se debe de hacer un compromiso de cada uno de nosotros como seres humanos. El respeto a los derechos humanos debe de comenzar con nosotros mismos. ¿Y qué pasa? A veces ni siquiera nos queremos, no comemos bien, nos quedamos sin comer. No hay leyes perfectas, no hay leyes perfectas ni constituciones perfectas. Recuerden que el camino se va haciendo conforme estamos avanzando. Ya lo decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En ocasiones se resuelve a través del sistema de justicia, los usos, las costumbres a veces no permiten el cumplimiento. Cada uno desde la posición en la que nos encontremos, pues somos responsables del cambio social. Todos somos sujetos de una violación a un derecho. Somos sujetos de un delito. Hay muchas barreras para el acceso a la justicia y eso lo escuchamos, lo vemos cada segundo. Hay muchas barreras para el acceso a la justicia. No esperemos a que seamos víctimas. Somos agentes del cambio. Es indispensable para que el acceso a la justicia se dé, que no solo se dé en el sistema judicial, sino que se debe complementar con esas políticas públicas integrales, intersectorales, en todo el territorio, en los estados. El desarrollo de la justicia de género puede servir como indicador de la construcción y fortalecimiento de las democracias, así como del quehacer idóneo de los estados. Sabemos que también por estados, países, pues cada estado en particular tiene determinados delitos. Entonces se debe de trabajar también en cuestión penal respecto a esas violaciones a ciertos derechos humanos. Los estados al adherir o ratificar los diversos pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos se someten al contralor de los organismos internacionales, tanto universales como regionales. Dichos organismos analizan las debilidades y fortalezas de los estados, asimismo aplican sanciones por incumplimiento de la obligación al respeto a los derechos humanos a los que se han comprometido internacionalmente. Pero ya decíamos, muchos no les importa, lo único que les interesa es el discurso político, decir que defienden los derechos humanos, que los protegen, pero no deja de ser un discurso político. Vamos a hablar sobre la soberanía de los estados y los derechos humanos. El principio de soberanía es la parte nuclear. La soberanía es definida como el poder absoluto y perpetuo de una república. Es lo que distingue al Estado de los demás grupos formados por las familias. Pero lo que lo hace ciudadano propiamente dicho es la relación de sujeción a un soberano común. Esa visión clásica de la soberanía se ha transformado.
como lo dice Juan Antonio Carrillo, con la proclamación hecha por diferentes instrumentos internacionales de la dignidad de la persona y el reconocimiento de los derechos humanos una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y con ella, la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que reconoce a la persona como sujeto de derechos y merecedora de garantías y protección. El surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, esos desarrollos normativos posteriores, han contribuido al nacimiento de una nueva disciplina, que es el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, desarrollado y consolidado progresivamente en diversas dimensiones. El reconocimiento de los derechos humanos implica respeto y garantía del libre ejercicio de los derechos humanos. Si el reconocimiento de los derechos humanos era un asunto reservado a la exclusiva soberanía de los estados, actualmente el Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce estos derechos y en algunos de ellos instrumentos que se ha creado una jurisdicción internacional para su protección por voluntad soberana de los estados, a fin de hacerlo efectivo. No quiere decir que los estados pierdan su soberanía, pero están obligándose al respeto de los derechos humanos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos? El artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia señala como fuentes del derecho internacional la costumbre internacional, derecho internacional consuetudinario, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. 2. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por estados. 3. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y 4. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los estudios del derecho de mayor competencia en las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. ¿Qué es la costumbre internacional? Es una fuente nombrada por el Tribunal de Justicia Internacional, que afirma que todo el derecho internacional general se rige por el sistema internacional y que está formado por normas consuetudinarias y principios generales del derecho, siendo las normas consuetudinarias aquellos actos realizados con intención y que al ejecutarlos se da cumplimiento con una obligación o para el ejercicio de un derecho, de tal forma que la costumbre es muy diferente, por ser esta la repetición prolongada y constante de ciertos actos. Ahora, la costumbre por sí sola no es la prueba de una práctica, sino por el contrario, es el examen de la práctica, lo que probará o no la existencia de una norma jurídica nacida de la costumbre. Debemos entender ese origen de nuestras normas, de las leyes, ¿verdad? Que comenzaron con una costumbre. Los tratados y las convenciones internacionales, bueno, los principios básicos de los tratados y convenios internacionales son el Pacta Sunt Servanda y el Res Inter Alios Acta, al igual que otros como el Bona Fide, el Ex Concert Subvenit Vinculum y el Jus Cogens. El Pacta Sunt Servanda es el principio principal que significa que los tratados obligan a las partes y deben de ser ejecutados de buena fe. Este principio es considerado como el principio fundamental del derecho internacional y es obligatorio. El tratado se convierte en ley para las partes, por lo tanto se debe acatar de forma adecuada y completa. Es un principio absoluto contemplado en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. En su artículo 26 dice: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe. Y los principios generales del derecho son principios generales según estos principios enunciados por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en la doctrina y en la jurisprudencia internacional. Vamos a hacer una breve distinción entre el derecho internacional y el derecho nacional.
Hay jerarquía de los tratados de derechos humanos en el orden interno. Si al aplicar las normas de derecho internacional y de derecho interno, utilizamos una verticalidad o una horizontalidad, pero el corpus juris del derecho humano es de orden internacional o nacional, concurren de manera activa y concertada a su finalidad común, que son la protección existencial de la dignidad de la persona humana, dado que se relativiza la jerarquía, no se gradúa en términos escalonados que supone tensiones y exclusiones, sino en la protección que conducen a armonías e inclusiones, atendiendo con prelación el principio pro persona, el cual propicia frente a contradicciones, soluciones armónicas ante eventuales conflictos. Entonces tenemos entre ese derecho internacional y ese derecho nacional está el principio pro persona, el mayor beneficio para la persona. El derecho internacional es bien claro al expresar su jerarquía frente al derecho interno. Y al respecto, la Corte Permanente de Justicia Internacional en repetidas jurisprudencias lo ha ratificado cuando expresa: en un Estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionales, está obligado a introducir en su legislación las modificaciones que resultaren necesarias para asegurar el pleno cumplimiento de dichas obligaciones. Este principio del derecho internacional aceptado por las relaciones entre los estados que son parte de un tratado o tratados no pueden ser desconocidas ni alegadas frente a las normas constitucionales internas de un estado, con la intención de evadir las obligaciones que les corresponde bajo el derecho internacional o tratados vigentes. Y los tratados internacionales de los derechos humanos de manera generalizada son la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Protocolos Facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Laborales, Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta de Banjul. Esto es de manera generalizada esos tratados internacionales de derechos humanos más sobresalientes, pero pues hay una innumerabilidad de tratados firmados por los diferentes estados. La ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos es cuando los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. ¿Qué quiere decir? Que cada estado tiene la obligación de adoptar a través de sus leyes internas las obligaciones y deberes que dimanan o que surgen de los tratados que han firmado. ¿Cómo debemos de interpretar los tratados? Todo tratado, al igual que los tratados de derechos humanos, deben de ser interpretados de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse en los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Eso establece el artículo 31 de la Convención de Viena. La interpretación de los tratados debe hacerse siempre teniendo como base las pautas dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que pueden considerarse reglas de derecho internacional general sobre el tema, y así lo ha hecho la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Una expresión de la Corte Europea de Derechos Humanos en el año de 1928 resume la esencia que debe originar la interpretación evolutiva. Y es que los tratados de derechos humanos, dice, son instrumentos vivos, cuya interpretación evoluciona con el tiempo por el obrar del principio de progresividad que impulsa permanentemente el diario devenir de la dignidad de la persona y con ella el progreso.
el aumento de perfeccionamiento de la tutela originaria que se encuentra en evolución constante como un instrumento vivo del derecho, que reclama las nuevas condiciones de las vidas actuales para su fiel desempeño, lo que conduce a que un tratado pase a abarcar situaciones nuevas, es decir, no previstas al momento de su adopción, lo que permite que el derecho internacional de los derechos humanos avance sustancialmente y su empleo constituya una obligación que parte de la función trascendental de un tribunal internacional o corte. Entonces estamos analizando esa interpretación evolutiva, ese derecho se encuentra vivo y está evolucionando segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora. Y también no olvidemos la interpretación pro persona que habíamos analizado, que emana del objeto y fin de los tratados de protección de derechos humanos, en razón que se tiene que considerar la labor del intérprete. Según Mónica Pinto, establece que el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o suspensión extraordinaria. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos problemas sobre la aplicación de los tratados internacionales. Tenemos un sistema racional de normas. El derecho es una creación del ser humano. La declaración de obligatoriedad de la ley, bueno, tenemos que hay una autoridad, a la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos, porque no hay un poder legislativo. La resolución de la Asamblea General no es vinculante, no puede declarar obligatorio nada. Hay corrientes que niegan el derecho internacional, no consideran una fuente de derecho y tampoco que hay una subrama del derecho. Es lo que les decía al iniciar y hablar sobre un concepto de derecho internacional de derechos humanos. Comprender derecho internacional público es echar mano a la costumbre, jurisprudencia, tratados internacionales, principios generales del derecho, tratados, solo surten efectos entre las partes que los celebran. Y bueno, pues hay que distinguir los contratos bilaterales o sinalagmáticos, ¿verdad? Que el país celebra el tratado con la finalidad de obtener algo de otro país. Por ejemplo, exención de impuestos, dejar entrar a una persona sin visa, etcétera. Pero en los derechos humanos ahí no se comprometen más que al respeto a los derechos humanos. Y los tratados de protección de la persona humana no tienen característica de dar, hacer o no hacer, no son sinalagmáticos, no especifican por qué se está firmando el contrato, solo se están adhiriendo. Por ejemplo, la Convención para sancionar la tortura, celebrado entre México y Bolivia, no dice no voy a torturar bolivianos o no dice no voy a torturar mexicanos, es generalizado. Tenemos que hay motivos para la celebración de tratados de derechos humanos. ¿Y cuál es el motivo? El interés público. Hay más importante que la soberanía interior, pues es la dignidad humana. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de ese problema de la soberanía interior. Y bueno, también hay contraposición de derechos en ocasiones al tratar del discurso de los derechos humanos. Algún partido político pide protección, por ejemplo, a la vida del Toro de Lidia, esto pasó en México, pero de repente ese partido político, ese representante quiere pena de muerte para los legisladores, entonces como que hay contraposición a veces de lo que queremos. No sabemos si estoy protegiendo a un animal, pero quiero matar a una persona. Un país tiene territorio y población que se debe también proteger. El uso de la ponderación también se utiliza para la resolución de casos. No siempre se emplea lo que dice la Constitución de un país para resolver. Si no cumple parámetros, nos vamos a los tratados internacionales. Y bueno, a veces los sistemas limitan la acción a los países, ¿verdad? El sistema regional, pues solo a cierta región, en el sistema universal, cualquier país del mundo, cualquier persona puede reclamar,
y para Asia, la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, bueno, pues está en un área estratégica. Tenemos una situación política del país que también es importante para la defensa de los derechos humanos, que muchas veces las situaciones políticas de los diversos países o estados han sido obstáculo para ratificar tratados, así como para cumplir los tratados. Y bueno, tenemos que los expertos honorarios, la única prohibición es que no pueden pertenecer al Ejecutivo, pero sí pueden formar parte del legislativo y del judicial. Un integrante de un comité se supone que debe de ser neutral y que aunque sea de un país, puede estar integrando un comité, pues ya no representa a su país, es neutro. Hay oposición a informes presentados, ¿verdad? ¿Quiénes son las principales personalidades que se oponen a los informes presentados en ocasiones? Pues las organizaciones no gubernamentales, que son un peso pues muy fuerte para la defensa de los derechos humanos. Y bueno, pero que en algunas veces también tienen ciertos intereses particulares. En ocasiones, las organizaciones no gubernamentales pues niegan esos informes, están en contra de los informes, se oponen a esos informes y por lo tanto reclaman el contenido de los informes y dan su propia versión las organizaciones no gubernamentales. Los comités elaboran observaciones y hacen recomendaciones, pero el Estado debe de reconocer la competencia del comité. Hay consecuencias de incumplimiento. ¿Qué pasa si un Estado incumple la protección a los derechos humanos o viola derechos humanos? Hay desprestigio para el Estado. A veces el derecho internacional no es coercitivo porque no está en su naturaleza, hasta últimas fechas donde se han impuesto más sanciones. Tenemos el examen periódico universal llamado EPU, donde los países justifican al hacer un panel que ya informaron sobre la situación de un tema. Este mecanismo, bueno, pues lo utilizan tramposamente y bueno, para quitarle impacto al examen periódico universal. Justifican que ya hicieron un panel y bueno, pues que ya hicieron las observaciones, etcétera. Y también el largo tiempo para dar respuesta en ocasiones, ¿verdad? Para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Europea, pues hay que esperar muchos años. Entonces a veces las personas mueren esperando justicia. Hay mucha discriminación en el mundo, es otro problema en el respeto a los derechos humanos. Por lo menos de acuerdo a las últimas encuestas, el 72% de la población conoce a alguien discriminado. En conclusión, con estas observaciones, el derecho internacional de los derechos humanos, donde se supone que los derechos humanos es el eje central de protección de los estados y de la comunidad internacional, fundado en los derechos de cada persona como sujeto con garantías y deberes y con ello el fundamento de la existencia de los estados. Este nuevo derecho internacional de los derechos humanos se configura como un nuevo desafío de la comunidad internacional que ha de seguir inspirando la acción de protección de la persona humana en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y a la vez se abre una obligación en el sentido de que todas las autoridades, sin excepción, se encuentran obligadas a asumir una responsabilidad del Estado y en especial aquellos que enfrentan a las y los operadores de justicia, principalmente quienes tienen en sus manos la impartición de justicia o algunas funciones asociadas con la defensa tanto jurisdiccional como no jurisdiccional de los derechos humanos, para desarrollar todas sus acciones desde el nuevo paradigma que supone la incorporación de este nuevo concepto, el derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, ya los sistemas internacionales de protección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la Corte Europea, y bueno, tenemos que los derechos humanos han sido objeto de tutela jurídica fundamentalmente por parte de las constituciones nacionales, desde los albores del constitucionalismo a finales del siglo XVIII, desde mediados del siglo XX, y esa protección de los derechos humanos por parte de normas y tribunales nacionales es reforzada complementariamente mediante tu tutela a través de normas, organismos, tribunales
y que actúan cuando las instancias de carácter local resultan insuficientes o ineficaces. Resulta que el carácter complementario de la tutela internacional va cediendo paso a una protección cada vez más amplia y directa por parte del orden internacional. Esto da la necesidad de articular, coordinar y armonizar las normativas jurisdiccionales nacionales con las internacionales en materia de protección de derechos humanos. Ya decíamos que es obligación del Estado adecuar su norma al tratado internacional. Ahí tenemos el principio de subsidiariedad. El vocablo subsidiariedad penetró en nuestro léxico político en el siglo XX, pero su idea es aún más antigua. Chantal Millon-Delson señala que su origen se remota a la Grecia clásica y que encuentra también en la filosofía de Santo Tomás y de otros autores medievales. El principio de subsidiariedad es aplicable a todos los ámbitos de la actividad humana y tiene una doble significación. En primer lugar, las instancias superiores no deben de sustituir a las inferiores, sino actuar cuando éstas sean incapaces de hacerlo. En segundo lugar, las instancias superiores deben ayudar a las instancias inferiores para que puedan conseguir mejor sus objetivos. ¿Qué quiere decir? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso América Latina, ha dicho: yo soy una autoridad subsidiaria. Ha proclamado, le ha pedido de favor a todos los estados que forman parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que traten de resolver en sus instancias nacionales el acceso a la justicia o la protección a los derechos humanos. A la subsidiariedad entendida en sentido positivo como asistencia y suplencia de las entidades más pequeñas, le corresponde una serie de implicaciones en negativo. Impone a las comunidades mayores abstenerse de cuanto pueda restringir el espacio y competencias propias de las comunidades menores. Este principio de subsidiariedad es uno de los principios fundamentales que subyace en todo el sistema de la Convención Europea de Derechos Humanos también, y puede adquirir diversas connotaciones. No obstante, en el específico contexto de la Corte Europea de Derechos Humanos, el principio de subsidiariedad significa que la tarea de velar por el respeto de los derechos consagrados en la Convención descansa ante todo en las autoridades de los estados contratantes más que ante la Corte Europea. La Corte puede y debe intervenir solo cuando las autoridades domésticas fracasan en esa tarea. El principio de subsidiariedad en el marco del derecho internacional de los derechos humanos supone que no obstante la existencia de normas y procedimientos internacionales para la protección de los derechos humanos, en virtud de ellos, es a los estados a los que les corresponde, en primera instancia, respetar y hacer respetar tales derechos en el ámbito de su jurisdicción. Y solo cuando estos no han brindado una protección adecuada o efectiva, es que la jurisdicción internacional puede y debe ejercer su competencia. En principio, los operadores nacionales son los mejor situados para conocer, valorar y resolver sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos. Los operadores internacionales no intervienen sino ahí donde el Estado ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La idea de subsidiariedad responde a una lógica de distribución de tareas complementarias, pero distintas, no equiparables ni intercambiables. En consecuencia, la existencia de una finalidad común y la eficacia de los mecanismos establecidos en los diferentes ordenamientos jurídicos para el cumplimiento de la misma es la razón de ser del principio de subsidiariedad. Como lo considera Paola Carroza, la idea de subsidiariedad es aplicable ahí donde no puede decirse que una comunidad sea capaz de alcanzar sus objetivos comunes de manera autosuficiente y existe una comunidad mayor. Si una comunidad política es capaz de ser una comunidad completa y perfecta, alcanzando la suma de todas sus necesidades para el bien común de sus miembros, entonces no hay necesidad de un subsidio en ninguna otra comunidad humana mayor y por tanto no es aplicable la idea de subsidiariedad. Sin embargo,
Tal comunidad perfecta es solo posible como un ideal regulatorio y no como una posibilidad histórica, ya que en el mundo contemporáneo no hay una comunidad que pueda lograr el bien común de sus integrantes sin la interacción y cooperación de una comunidad internacional. Y con respecto al sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana hace referencia a ese principio de subsidiariedad en el preámbulo al afirmar que reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Otra manifestación normativa del principio de subsidiariedad la encontramos en el preámbulo del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, donde los estados parten del protocolo reconocen que son ellos los que tienen la responsabilidad primordial de aplicar estos artículos, que el fortalecimiento de la protección de las personas privadas de su libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos es una responsabilidad común compartida por todos y que los mecanismos internacionales de aplicación complementan y fortalecen las medidas nacionales. El protocolo establece un sistema de visitas periódicas a cargo de los órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad con el fin de prevenir la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y bueno, por último, ya para ir cerrando, les voy a hablar sobre ese mandato transformador de la Corte Interamericana. Bueno, tenemos que el maestro y jurista alemán y director del Instituto Max Planck en Heidelberg dio una ponencia por el 40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ante esta celebración, bueno, se dio lugar a esta ponencia del maestro y pues se convirtió en la piedra angular del constitucionalismo transformador latinoamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta naturaleza, el sistema interamericano recibe un mandato de apoyar el constitucionalismo transformador y ofrece una mirada sobre su legitimidad social en la actualidad. El Common Law de Derechos Humanos que ha desarrollado y estudiará las salvaguardias para su legítimo ejercicio. Y creo que en México tenemos también una reforma respecto a los precedentes, ¿verdad? En 2021 se hace una reforma donde se establece que vamos a tomar en cuenta también los precedentes, que es más parecido al common law, al sistema de casos, a la resolución en base a las sentencias. El 18 de julio de 1978 entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero ¿qué implica ese constitucionalismo transformador de que nos hablan? Implica la interpretación y aplicación de normas de naturaleza constitucional de una manera que se promuevan cambios sociales profundos para lograr ciertos objetivos. En América Latina ese constitucionalismo transformador se define por los desafíos de violencia generalizada, exclusión social, desigualdad extrema, instituciones domésticas débiles. Y los tribunales no pueden ni deben prever ese cambio por sí solos. Por lo tanto, transformaciones de esos fenómenos como el hiperpresidencialismo, la falta de independencia judicial y la corrupción, pues hacen que se deba de hacer esos cambios y se requiera de un compromiso de muchos actores a lo largo de una sociedad y de mucha política. Se requiere de voluntad. Es ese cambio transformador que se quiere. Y esa evolución de ese mandato transformador, bueno, pues brinda a las instituciones del sistema interamericano ese mandato de participar en ese constitucionalismo transformador de América a través de la base legal para la jurisprudencia de derechos humanos que aborde los problemas estructurales centrales de cada región para efecto de mejorar. Pero ¿cómo es posible legalmente? Dice, bueno, hay poco
poco en el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que respalde tal mandato. Prácticamente nadie imaginó que en 1969 ni en 1978 la Convención podría sentar las bases para un constitucionalismo transformador. Y no estamos hablando aquí del juez Hércules, ¿verdad? Y que de repente los jueces de primera instancia quieren ser legisladores. Aquí nada, no tiene relación con eso. Aquí se requiere el apoyo de cada uno de los estados y ese constitucionalismo transformador es un fenómeno global que tiene dos particulares que son importantes. El régimen internacional es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en beneficio del respeto de los derechos humanos. Y por último, bueno, pues decíamos que pudiera existir una propuesta de una constitución mundial, pero bueno, sería muy peligroso cuando Emmanuel Kant lo consideró como un favor mundial, decía paz y bienestar al mundo. Tiempo después consideró que sería igual a tiranía una constitución mundial, algo muy peligroso. Y bueno, ¿cuál es el futuro de la Corte Interamericana? Bueno, hay una crisis democrática, hay gobiernos de antiderecho, se cuestiona el avance de la Corte Interamericana, hay una posición un tanto atrevida de los jueces de la Corte Interamericana. Debemos recordar que no es una corte internacionalista, es una corte que conoce de derecho y nacionalidad. A veces el derecho es un obstáculo para el cambio social, pero se requiere de un gran cambio de todos los actores, no importa si se gana o se pierde un caso. Lo importante es llevar los casos a las cortes. Los derechos son una realidad y hay que ocuparnos de ellos. Tenemos una corte itinerante que viaja, hay mucha posibilidad para hacerlo por internet, entonces hay muchas posibilidades para hacer que esos derechos humanos se respeten. En conclusión, hay violaciones a derechos humanos por parte de la propia persona, como ya los dije, el Estado y los organismos de protección de derechos humanos. Pero a veces nosotros mismos no tenemos derecho, no tenemos respeto hacia nuestra persona, ni a nuestros seres queridos, ni a nuestros vecinos, menos respetamos el medio ambiente. Existe un problema de derechos humanos, de paz internacional, de salud. Debemos hacer conciencia y actuar hoy. Mañana será demasiado tarde. Y los derechos son una realidad de la cual hay que ocuparnos. Podemos vivir la vida que queremos, pero hay límites externos que son necesarios. Y nos ha olvidado algo muy importante, que el respeto a la ley es fundamental. Bueno, pues es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, un montón de temas, muchas cosas que debemos de tomar en consideración en esta parte internacional. Como tú bien lo comentabas, se violan permanentemente derechos humanos. Hay problemas con la paz internacional. Efectivamente, estamos viviendo ahorita aspectos bélicos muy, muy complicados, muy críticos a nivel mundial. Parece que somos ajenos un poco a esta realidad de la humanidad, porque finalmente hablar de derechos humanos es hablar de un lenguaje universal, ¿no? Hablar de la persona humana, de la dignidad humana. Y bueno, efectivamente, como bien lo comentas, hacer conciencia todos los países para buscar esta paz que tanto anhelamos. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna réplica, algún comentario. Tenemos todavía algunos minutos. Si alguien quisiera hacerlo, adelante, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo sé que fue muchísima, muchísima información y que tenemos que procesar todo lo que nos hiciste favor de comentar, pero creo que una gran labor que debemos de hacer nosotros más en este programa postdoctoral es de entender la realidad, toda la estructura jurídica, que es muy complicada, y que quizá a lo mejor tantos instrumentos internacionales no serían indispensables si hubiera esta voluntad del ser humano de la cultura de paz, ¿no? Algunos autores señalan que mucho de esto está en los valores universales, que está en la conciencia humana, que está en la educación, inclusive, más que en cuestiones de
cumplimiento, ¿no? De tratados, de pactos, de acuerdos, que suena muy bonito, ¿no? Para la parte política, decir que tenemos la firma. Creo que criticaban a México, no sé si tú, tu experiencia habrás escuchado y los demás compañeros de que México firma todo, ¿no? De repente, un tratado, sí, yo le entro, ya, sí, le entro un poco, pues para el argot, decir, bueno, pues México ha firmado tal y cuales acuerdos, pero en la práctica, en la realidad, ¿qué está sucediendo con esta violación permanente de los derechos humanos? ¿No? Entonces, creo que es una gran reflexión la que debemos de tomar en consideración y más para esta investigación postdoctoral. Dolores, adelante, Lolita. Hola, buenas noches. Muchas gracias por su plática, doctora. Me pareció sumamente interesante y yo tengo una duda con respecto a mi tema de derecho laboral. Eh, he identificado, por ejemplo, que nuestra ley, mm, en la Ley Federal del Trabajo existen como lineamientos en los cuales ya se establece cómo o pudieran como elementos que permiten la precarización del trabajo, que van en contra de los tratados internacionales. En su opinión, ¿sería viable en algún momento brincar hasta el derecho internacional para exigir que se deroguen este tipo de leyes? Porque si tú vas, por ejemplo, a solicitar que se te respeten, pues dicen está de acuerdo a la ley nacional, pero ya cuando hacemos conciencia con respecto a lo internacional, temas tan sencillos como la costumbre que hablaba usted, pues en México simplemente en la ley no existe. Bueno, ahí lo dice, pero también dice cómo le hagan para que te den 3 pesos y te manden a volar, ¿no? Entonces eso va contra pues el derecho al trabajo, ¿no? Entonces no sé usted qué opina, si en algún momento esta presión hará que cambien, que se han modificado últimamente bastante, pero todavía hay muchas cosas que atender. Bueno, sería tratar el caso en particular para ver en sí cuál es la violación a ese derecho humano en relación al trabajo. Y bueno, pues muchas veces sí, nos basamos en la Organización Internacional del Trabajo, que tiene muchas complementariedad en cuanto a los derechos, y sabemos que se ha jurisdiccionado últimamente lo que es el derecho laboral en nuestro país y que muchas veces pues realmente no se cumple lo que dice la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, los trabajadores de confianza a veces dicen que no tienen derechos, pero pues tienen igual de derechos. Pero bueno, pues hay manipulaciones a veces por parte del patrón, pues para pues amarrar al trabajador y por otra vía o por ejemplo, pues hacerles algunas actas, ¿no? De incumplimiento, actas administrativas hoy en día, ¿verdad? De acuerdo a la reforma laboral. Entonces sí sería muy en específico tratar cuáles son esas violaciones a derechos humanos, pero pues yo contemplo que los tratados internacionales siempre son más en esa progresividad y siempre protegen más que el propio derecho laboral mexicano. Por ejemplo, en otros países, cuando en esa perspectiva, en esa igualdad de hombre y de mujer, cuando la mujer da a luz, bueno, pues al hombre le dan una semana, en algunos países 10 días, en otros países 3 meses, 6 meses, dependiendo cómo esté la población, porque hay países que quieren que haya más población y pues les dan una premiación positiva cuando nace un hijo y bueno, pues esa persona con todo su sueldo va a descansar 6 días para que apoye a la esposa, porque si la esposa y el esposo están lejos de donde está la suegra, bueno, pues es bien complicado que a veces si fue una cesárea no se pueda levantar y bueno, ¿cómo lo va a hacer? Va a cuidar al bebé y si son gemelos o con que sea uno, pues no se puede hacer todo. Entonces deberíamos de que si tú me permites que te apoye, pues que me mandes esa hipótesis o que a través del doctor Sergio para poder comprender efectivamente, porque es bien complicado el estudio de los derechos humanos, porque aquí está el aspecto laboral, pero también podemos ir al aspecto salud, nos podemos ir al aspecto ecológico, en fin, es extensísimo el derecho de los derechos humanos.
Sí, muchas gracias, doctora Gloria. Le puntualizo un poquito la experiencia que a mí no me había tocado vivir, o ya me tocó vivir, de que llega a gobierno del estado, un día mandan un correo y al otro día a todos nos corren y nos recontratan con menos sueldo y perdimos todas las prestaciones, absolutamente todas, pero no solo eso, yo he visto ese tipo de actuar en varias empresas. Aquí el problema es que los mismos de la Junta de Conciliación y Arbitraje estaban ahí apoyando a meter presión para que los trabajadores firmaran. No sé si me explico, o sea, ellos que deberían velar por el derecho del colaborador. Ahí, claro, me queda claro pues que se liquidó de acuerdo a derecho, pero por ejemplo, hay elementos muy claros con respecto a que para que, por ejemplo, te den los 20 días por año laborado, tendrías que irte a juicio, ganar el juicio y que el patrón se ponga en negativa de la reinstalación. Y solamente así te lo darían, me explico. Y entonces también, por ejemplo, la liquidación que dan, te la dan, pero como te vuelven a ofrecer el trabajo, pero con menos sueldo, pues te la quitan. En el mismo documento te la dan y te la quitan. O sea, son elementos que a mi juicio, para gente que tenía, no sé, 18, 19 años, bueno, ahorita 18 van apenas para 19, que de un día para otro les quiten sin una justificación de un mal desempeño, etc., ese tipo de derechos. Entonces, como esto se dio mucho a partir del COVID, muchas empresas disminuyeron prestaciones, sueldos, etc., y de alguna manera la ley se los ha permitido, ¿no? Bajo el argumento que quieran, ¿no? Que era para mantener la fuente de empleo, etc., pero ya es como una práctica muy común en México. Y por ejemplo, en otros países, pues por menos de eso le cierran la escuela, ¿no? O la fábrica o lo que sea. Y aquí en México es común. En ese que ya no está levantado. Bueno, en cuanto a lo que mencionas, aquí es importante ver la última reforma laboral a quién beneficia, ¿verdad? Porque muchas veces a veces beneficia una reforma laboral al patrón y a veces beneficia una reforma laboral a lo que es el trabajador. Pero aquí hay una cuestión muy importante, hay que saber por quién votamos, porque ese es el resultado, ¿no? Quienes conforman el poder legislativo. Eso es todo. Gracias, doctora. Nos oye, Sergio, tu micrófono. Perdón, sí, gracias, Jorge. Pues muchas gracias. No sé si haya alguna otra última intervención. De no ser así, pues agradecerle a la doctora Gloria Lisset Bustillos Vargas el que haya estado en esta ocasión con nosotros, un tema muy complicado, un tema muy abundante, un tema que debemos de reflexionar, de entender, de razonar, de ubicar los supuestos, como bien lo comentas. Y bueno, pues hay mucho por hacer en esta constante y permanente lucha por los derechos humanos. Así es que, Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado en esta ocasión con nosotros. Y pues a todos y a todas los que nos han hecho el favor de acompañarnos en esta noche, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen muy buenas noches y nuevamente mil gracias. Buenas a todos. Gracias, buenas noches a todos. Bye. Gracias, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Gracias. Gracias.